Mi nombre es Miranda Daniela. Por mi parte, yo voy a hablar de la situación económica de estas dos ciudades. Primero, Buenos Aires, la capital de Argentina, una región conocida por ser la tercera economía más grande de América Latina, igualmente por ganar el último mundial de 2022. Además, tiene muy altos niveles de plata en su país, de ahí su nombre Argentina de latín argentinum, que quiere decir plata. Es un término muy importante, plata, para ellos porque tienen el Río de Plata como principal puerto. Además, los argentinos propiamente al dinero le dicen plata. A pesar de ganar el último mundial, actualmente tienen una inflación descontrolada, porque un poco de contexto histórico es que por los 90 en América Latina varios países tuvieron esas etapas inflacionarias e hiperinflacionarias. Muchos llegaron hasta más 2000% de inflación a precios del consumidor, pero muchas salieron bajando de esos excesivos números de inflación. Sin embargo, los problemas de Argentina siguen y su desbalance macroeconómico se debe por la gran dependencia a la dolarización, la inestabilidad política junto a los altos niveles de deudas. Es decir, si llega un pico de inflación en Argentina, todo aquel que tuviera ahorros en pesos argentinos llegaría a perder de golpe todo, perdiendo la noción de lo que valen las cosas. Ahora la otra ciudad, que es Sydney tiene la mayor población de Australia, siendo la 12ª potencia mundial. Muchas empresas y bancos se concentran aquí, tanto como el turismo juega un papel muy importante. La moneda es el dólar australiano, con poca diferencia al convertirlo en dólares americanos. En los últimos años, la economía australiana ha resistido la crisis económica, cosa que se refleja en el crecimiento de su economía doméstica y en el mantenimiento de los negocios y el consumo. Tiene una gran economía libre por su baja carga impositiva tanto para las empresas como para los trabajadores y las facilidades que ofrece para emprender y comerciar. Al comparar estas dos ciudades, se demuestra que tienen condiciones aparentemente parecidas: naciones jóvenes con pasado colonial, amplios territorios, recursos naturales, ventajas en producción primaria y fuerte incidencia migratoria. Algo que comparten las dos ciudades es que se caracterizan por su gran exportación de carne en un estilo tradicional y tienen las mejores minas de plata en un top 10 mundial, Cannington de Australia y Pirquitas de Argentina. Ante los destinos económicos disímiles con lo siguiente, se puede decir que no nos fue mal porque hicimos todo mal, sino que hubo factores que no pudimos manejar. Australia encontró la inserción que la Argentina perdió en los 30 y no pudo recuperar hasta ahora. La cuestión ahora es aprovechar esta nueva oportunidad. Eso es todo, gracias. La cocina de Sydney es más influenciada por la cocina asiática debido a la gran cantidad de inmigrantes asiáticos que viven en la ciudad. En Buenos Aires la cocina es más influenciada por la cocina europea debido a la inmigración europea que tuvo lugar en el siglo. La cocina de Sydney utiliza más ingredientes frescos y de temporada debido al clima templado de la ciudad. La cocina de Buenos Aires utiliza más ingredientes tradicionales argentinos como la carne vacuna, el queso y las papas. Algunos de los platos típicos de Sydney son el sushi, el dim sum y el curry. Algunos platos típicos de Buenos Aires son la pizza, la pasta y las empanadas. A pesar de sus diferencias, la cocina de Sydney y Buenos Aires son ambas deliciosas y ofrecen una amplia variedad de platos para todos los gustos. Esta es la receta para la pavlova australiana. Los ingredientes que vamos a necesitar son 3 claras de huevo, el doble del peso de las claras en azúcar, un cuarto de cucharadita de crema tártaro, una cucharadita de vinagre, una cucharada de almidón de maíz, 350 ml de nata líquida para montar y fresas limpias al gusto. Para la elaboración vamos a preparar el merengue francés. Pasamos las claras y las ponemos a batir a velocidad media alta con el crema tártaro o el limón. Pasamos el doble de peso de las claras en azúcar y reservamos. Cuando las claras ya hacen picos blandos, vamos añadiendo el azúcar poco a poco, de cucharada en cucharada, hasta acabarlo. Tardaremos por lo menos 10 minutos en esto. Añadimos el vinagre y el almidón de maíz sin dejar de batir. Seguimos batiendo hasta que apenas notemos el granillo del azúcar, al frotar un poco de merengue entre el pulgar y el índice. Después verteremos la mezcla con una espátula sobre el papel de hornear en un tapete para horno.
Con la espátula le hacemos un hueco poco profundo en el centro, como si hiciéramos un nido para luego sostener la nata y las fresas. Cocemos el merengue en el horno a 140 grados o 120 con aire durante 1 hora y media. Lo sacamos a una rejilla y lo dejamos enfriar por completo. Poco antes de servir la pavlova, montamos la nata con robot o con varillas eléctricas hasta que haga picos duros, pero con cuidado de no pasarnos. Después lo vamos a introducir en una manga pastelera con boquilla rizada y grande y decoramos la pavlova con ella. Limpiamos las fresas, las cortamos el pesicolo y las partimos en 2 o en 4. Las colocamos decorativamente encima de la nata en una cantidad a nuestro gusto. Y después servimos la pavlova de inmediato. Estas son las reglas que se deben de seguir para tomar mate. Primero, el orden debe de respetarse. Es fundamental seguir el orden establecido por la persona anfitriona o dueña del mate en la ronda de mates. Esta persona es la encargada de servir el agua caliente y ofrecer la infusión a cada uno de los presentes. Es muy importante no limpiar la bombilla antes de tomar para evitar ser visto como un maleducado. El orden de consumo es hacia la derecha y los nuevos integrantes de la ronda deben ubicarse del lado izquierdo del cebador sin cambiar de lugar para recibir más de un mate por vuelta. No debe de llevar azúcar ni endulzantes artificiales. El mate tiene naturalmente un sabor amargo debido a los taninos de las hojas de yerba mate, por lo tanto, no se debe agregar azúcar ni endulzantes artificiales para apreciar su auténtico sabor y disfrutar de la infusión en su estado original. Y el agua no debe estar hirviendo. La temperatura ideal del agua para cebar mate debe rondar entre los 75 y 80 grados Celsius. Si el agua está demasiado caliente puede quemar la hierba y aumentar el nivel del amargor. Los buenos cebadores presentan atención al sonido de la pava y saben cuándo retirarla del fuego para obtener el agua en su punto ideal. Y también se debe tener mucho cuidado en decir gracias. Solo se dice gracias cuando ya no se desea seguir viviendo la infusión. Y después mantener el círculo intacto. Se pasa el mate en sentido a las agujas del reloj para mantener el orden. Y no reutilizar la hierba. La globalización, sus ventajas y desventajas en Buenos Aires, Argentina. Ha llevado a menores precios ya que siempre hay un proveedor más barato y las empresas actúan en durísima competencia. Esto afecta a salarios o genera desempleo en todos aquellos casos que no hay aumento de productividad. Y la solución no es cerrar la economía, sino justamente mejorar la productividad. Una de las ventajas que existe en la globalización es que la extensión de la comunicación, si hay un aspecto en el que se ha hecho visible la globalización, es el de las tecnologías de la comunicación, la irrupción y consolidación de las redes sociales y la posibilidad de contactar en tiempo real con cualquier parte del planeta. Han sido dos de sus claves. Otra es el intercambio cultural. La comunicación permite el intercambio cultural. Este conocimiento compartido enriquece a todos, tanto en el ámbito de las ideas como en el económico. Otra de las ventajas es la desaparición de las fronteras económicas, ya que la libre circulación de mercancías y capitales ha generado algunos aspectos positivos para la economía global, aunque no siempre se han visto reflejados en la población. Las ventajas de la globalización en Buenos Aires, Argentina. Es la cara negativa del proceso de globalización. Están principalmente la uniformidad cultural y la desigualdad económica. Resulta paradójico que se fomente un mismo estilo de vida global cuando las diferencias en la calidad de vida son tan grandes, no solo entre países, sino dentro de cada uno de ellos. También hay quien ve un peligro de pérdida de la identidad nacional, ya que las sociedades cada vez se parecen más entre sí, con los mismos gustos culturales, modas, etc. Y otra es el declive de las lenguas minoritarias. Para las lenguas minoritarias sí que se ha detectado un riesgo real de desaparición o al menos de pérdida de influencia en sus territorios. En la vida de una persona esto puede ser casi imperceptible, pero en el transcurso de varias generaciones puede darse una paulatina desaparición de muchas lenguas en el planeta. Mi nombre es Luis, voy a explicar sobre los diferentes lineamientos locales en la región y el impacto de la globalización. El primero es el capital físico, que es algo tangible como máquinas, fábricas, edificios, etc. Mientras que el capital financiero no suele serlo. Se incluye el dinero, que puede ser físico y a la vez digital, pero también otros instrumentos que pueden convertirse en dinero, como acciones, bonos, etc. El otro punto sería la actividad económica, donde hay acciones realizadas por una persona, un negocio, empresa o establecimiento para producir bienes y servicios, sean de carácter legal o no, de una transacción que se supone consentimiento entre las partes. Incluye las actividades de producción de maíz y frijol para el autoconsumo. El otro punto sería el capital humano. Es un término usado en la teoría económica del crecimiento para designar a un factor de producción dependiendo del grado de formación y de la productividad de las personas involucradas en el proceso productivo. El otro punto es el capital social. Ella suma dinero y otros bienes y derechos que realizan los socios a una sociedad. Engloban las aportaciones que los socios de la empresa entregan y por las que obtienen una parte de la propiedad de la misma. La capacidad institucional se puede definir como la habilidad de las instituciones para desempeñar sus funciones y resolver problemas, fijar y lograr objetivos.
Otro punto es la gestión financiera, hace referencia a la actividad mediante la cual se administran los recursos económicos de una empresa o institución de manera estratégica para garantizar un buen desempeño en todas sus áreas. Y el último punto sería la transparencia, en un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos que aspiran a considerarse democráticos y en presupuestos necesarios para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente su valoración y una verdadera intervención participativa. Sobre el impacto de la globalización, abre las puertas al comercio libre entre las naciones, lo que permite un mayor y mejor acceso a mercados, ventas que antes estaban cerrados, y ese beneficio es inmediato, no a largo plazo, o sea, tiempo después, a largo tiempo. Y de eso se aprovechan sobre todo las industrias de los países en desarrollo. Hay tres tipos de la globalización, que el primero sería la globalización económica, consiste en el libre comercio, es decir, eliminar aranceles, barreras para que el capital pueda circular libremente y se cree así un mercado mundial. El otro sería la globalización cultural, hace referencia a la unificación de prácticas, eso quiere decir compartir valores, tradiciones e íconos en el sentido más restrictivo del concepto. Se podría hablar solo de música, cine, literatura y arte, sin embargo, puede extenderse más allá. Y es que aquí también entra el consumo de los mismos medios de comunicación en diferentes países e incluso el acceso a las mismas marcas comerciales. También está la globalización de área social y política, que es el punto de vista social. La premisa es que a todo el mundo es igual y debe ser tratado de la misma manera de forma independiente a su condición social. Su lugar de nacimiento, sus creencias, no obstante, a pesar de estas ideas, no se puede negar que siguen existiendo países en clara desventaja y en eso se tiene que seguir trabajando. Por último sería la globalización tecnológica, que es el último tipo de globalización que se va a explicar y es el que permite en gran parte que existan los anteriores. Se trata de normalizar el acceso a los medios tecnológicos, siendo Internet su máximo exponente. Estas circunstancias están cambiando el mundo de una manera solo incomparable a la forma en la que lo hizo la revolución industrial. Sin esto no podríamos así comunicarnos con otros países, comprender sus situaciones y qué es lo que sucede en otras partes y qué comercios tienen o qué accidentes suceden. La comparación de costos entre ciudades como Sydney en Australia y Monterrey en México puede variar dependiendo de varios factores, como el estilo de vida, las preferencias personales y la situación económica de cada individuo. Sin embargo, puedo pronunciarte una comparación general de algunos aspectos importantes. En la vivienda, Sydney es conocida por tener uno de los mercados de vivienda más caros del mundo. Los alquileres y los precios de las propiedades suelen ser muy altos, especialmente en áreas céntricas y cerca de la costa. En comparación, Monterrey, los costos de vivienda en Monterrey suelen ser más asequibles en general, aunque esto puede variar según la ubicación y el tipo de propiedad. En la alimentación, Sydney, los alimentos y productos básicos tienden a ser más caros en comparación con muchas otras ciudades del mundo debido a los altos costos de vida. Por otro lado, en Monterrey, los alimentos suelen ser más asequibles, especialmente si compras en mercados locales y comes en restaurantes locales. En transporte, el transporte público en Sydney es relativamente caro en comparación con algunas otras ciudades y muchas personas dependen de automóviles debido a la expansión de la ciudad. Por otro lado, el transporte público en Monterrey es más asequible y la ciudad cuenta con un sistema de metro y autobuses que pueden ser una opción económica para desplazarse. La ciudad de Sydney ofrece una gama de opciones de entretenimiento y actividades culturales, pero muchas de ellas pueden ser costosas. Por otro lado, Monterrey también tiene una variedad de opciones de entretenimiento, pero es posible que encuentres actividades asequibles en general. Y por último, la atención médica. Sí. Australia tiene un sistema de atención médica pública que proporciona atención médica gratuita o subsidiada, pero para residentes permanentes y ciudadanos. Sin embargo, algunos servicios de salud privados pueden ser costosos. Por otro lado, en Monterrey, el acceso a la atención médica puede variar dependiendo del sistema de salud que elijas, pero en general los costos médicos tienden a ser más bajos en comparación con Australia. Australia tiene un sistema educativo de alta calidad, pero la educación superior en instituciones públicas puede ser costosa para estudiantes internacionales. Monterrey también ofrece opciones de educación de calidad y los costos varían según las instituciones y el programa educativo. Ahora, la comparación de costos entre Buenos Aires, Argentina y Monterrey, México. También puede variar según diversos factores, incluido el estilo de vida, las preferencias personales y la situación económica de cada individuo. Sin embargo, puede proporcionarse una comparación general de algunos aspectos importantes. El costo de la vivienda en Buenos Aires puede variar según la ubicación. En general, los alquileres y los precios de las propiedades suelen ser más asequibles en Buenos Aires en comparación con ciudades más caras como Sydney. Y en Monterrey, los costos de vivienda también tienden a ser relativamente asequibles en comparación con ciudades más grandes, pero pueden variar según la ubicación. La alimentación, la comida y los productos básicos en Argentina, incluyendo Buenos Aires, han experimentado fluctuaciones significativas en los precios debido a la inflación, lo que puede hacer que algunos alimentos sean más caros. Los alimentos en Monterrey suelen ser más asequibles, especialmente si compras en mercados locales y comes en restaurantes locales. El transporte en Buenos Aires, el transporte público en Buenos Aires es relativamente asequible y extenso, lo que facilita la movilidad en la ciudad. En Monterrey también cuenta con un sistema de transporte público asequible, incluido el metro y autobuses. La atención médica, Argentina tiene un sistema de atención médica público, que es el sistema de salud pública, que proporciona atención médica gratuita o subsidiada para residentes. También hay servicios médicos privados disponibles. En México, el acceso a la atención médica puede variar dependiendo del sistema de salud que elijas, pero en general los costos médicos tienden a ser más bajos en comparación con Argentina. Y por último, la educación en Buenos Aires ofrece educación superior gratuita en universidades públicas para ciudadanos argentinos y residentes permanentes, lo que va a hacer que la educación sea más asequible. Sin embargo, las universidades públicas pueden tener tarifas significativas. En Monterrey también ofrecen opciones de educación de calidad y los costos varían según la institución y el programa educativo.